Vamos a hacer un problema sobre cambio de variable y la regla de la cadena. Nos dan un subconjunto de R2 abierto A y una función Z de clase C2 de AR. Eso lo que significa es que Z está definido de A en R y que es de clase C2 significa que es continua. Existen sus derivadas parciales por lo menos hasta el orden 2 y que estas son continuas. Todas las que van existiendo son continuas. Bueno, el hecho de que sea de clase C2, como sabemos, implica que las derivadas cruzadas, o sea, la derivada segunda de z respecto a x respecto a y, la derivada segunda, parcial segunda de z respecto a y respecto de x coincide. Entonces, nos piden que calculemos la expresión derivada parcial de z respecto de x más derivada parcial de z respecto de y en coordenadas polares. Esa expresión está escrita con respecto, derivando respecto de x respecto de y, y queremos que aparezcan expresiones donde no aparezca x, y sino r y tecta. Son las coordenadas polares. Recordemos que si tenemos un punto x, y a este punto le podemos asignar unas coordenadas polares, son su módulo y su argumento. Módulo es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, la longitud de su vector de posición, y el argumento, arcotangente de y partido por x, es el ángulo que forma el vector de posición de x, y con la parte positiva del eje x. Esto es r y esto es tecta. Para calcular el argumento, lo que hacemos es, en primer lugar, ver en qué cuadrante estamos, dibujando x, y cuando ya tenemos visto cuál es el cuadrante, calculamos un ángulo de dicho cuadrante cuya tangente sea y partido por x. El cambio inverso sería r tecta, partimos de las coordenadas polares, y entonces haríamos, sería módulo, bueno, serían las coordenadas x y serían r, coseno de tecta es la x, y r seno de tecta es la y. Esto sería x y esto sería y. Entonces, nos centramos ya en nuestro problema. Tenemos la función z que va de A, que es un subconjunto de R2 en R. Entonces tenemos z que iría por arriba. Que a un x, y hacemos corresponder z de x, y. Ahora vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a pasar de este A subconjunto de R2 abierto a, con x, y a sus coordenadas polares. Aquí tendríamos sus coordenadas polares, bueno, sería un subconjunto de este conjunto. Y una vez que tenemos esto, aquí pasaríamos a r tecta. Y entonces de coordenadas polares ya calcularíamos la imagen, llegaríamos a r. Esto sería entonces, llegaremos por aquí a ct de r tecta. O sea que tendríamos esta, el cambio, que es la aplicación que tenemos aquí arriba, esta de aquí, esta aplicación, a esto le vamos a llamar u de x, y. A un x, y le damos calculamos sus coordenadas polares. Esta de aquí arriba podremos decir que es z de x, y esta de aquí sería z de r tecta. Entonces, por la regla de la cadena, bueno, tendremos que z de x, y sería, en primer lugar, la primera aplicación que tenemos, esta, la segunda esta, luego tendremos la primera u de x, y la segunda z de r tecta. Entonces, aplicando la regla de la cadena, sabemos que el jacobiano aplicando la regla de la cadena, sabemos que el jacobiano de z x, y es igual al jacobiano de z de r tecta multiplicado
por el jacobiano de u de x, y. Bueno, calculemos cada uno de estos jacobianos. En primer lugar, el jacobiano, la matriz jacobiana z de x, y es, cogemos la z, va de un subconjunto de R2 en R. Luego tendría solo una función coordenada y dos variables. Entonces, primera columna, derivamos respecto de la primera variable. Y segunda columna, derivamos respecto de la segunda variable. Para el jacobiano de z de R tecta, pues lo mismo, pero ahora con R y con tecta. Derivada de z respecto de R, derivada de z respecto de tecta. Y finalmente, para el jacobiano u de x, y, tendríamos u, observemos, miramos aquí arriba a la derecha, tiene dos funciones coordenadas, u sub 1 de x, y u sub 2 de x, y. En la primera columna derivamos todas las funciones coordenadas respecto de la x. Luego sería derivada de u sub 1 respecto de x, derivada de u sub 2 respecto de x. Y después tendríamos en la segunda columna todo respecto de y. Derivada de u sub 1 respecto de y, derivada de u sub 2 respecto de y. Observemos, u sub 1 de x, y, vamos a apuntarlo aquí, lo que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y u sub 2 de x, y es igual a arcotangente de y partido por x. Entonces, vamos a calcular todos los elementos que intervienen en el jacobiano de u de x, y. La derivada parcial de u sub 1 respecto de x, si cogemos esta expresión y derivamos respecto de x, es una raíz, luego sería derivada de lo de dentro respecto de x, sería x cuadrado derivada de 2x más y cuadrado derivada de respecto de x0, partido 2 la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. 2 y 2 se simplifican y queda x partido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y como nosotros pues queremos escribir todo en función de R y tecta, pues podemos empezar a hacerlo. Recordemos que x es R coseno de tecta y raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es el módulo, es R. Luego esto nos quedaría coseno de tecta. Ahora, la derivada de u sub 2 respecto de x. Entonces esto sería u sub 2 el arcotangente de y partido por x, luego la derivada sería derivada de lo de dentro y sería una constante, saldría fuera, derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, se puede calcular rápidamente, entonces sería menos y partido por x al cuadrado y partido 1 de más lo de dentro al cuadrado. Entonces de aquí se obtendría menos y partido por x al cuadrado, y si hacemos la operación de abajo se ve fácilmente que es x cuadrado más y cuadrado partido de x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, multiplicamos en cruz y esto queda, bueno, x cuadrado y x cuadrado se iría, x y menos y partido x cuadrado más y cuadrado sustituimos, menos r seno de tecta, y ahora x cuadrado más y cuadrado es el cuadrado de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, luego ese es r cuadrado. R con el cuadrado se va, nos queda menos seno de tecta partido por r. Ahora, la derivada parcial de u sub 1 respecto de y. Bueno, esto sería igual que hemos hecho para x y queda 2y partido 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, el 2 y el 2 se van y queda y partido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Cambiamos a coordenadas polares, esto quedaría r seno de tecta partido de r y esto es seno de tecta. La derivada parcial de u sub 2 respecto de y sería, cogemos la expresión, ya tenemos derivada de lo de dentro. 1 partido por x es constante, derivada de y, 1. Luego sería 1 partido por x. Partido 1 más el cuadrado de lo de dentro.
Y esto nos quedaría 1 partido por x y en el denominador 1 más y cuadrado partido x cuadrado, se hace mínimo común múltiplo, x cuadrado más y cuadrado partido x al cuadrado. Para hacer esto lo hacemos en cruz, x cuadrado más y cuadrado partido de x al cuadrado, multiplicamos en cruz y entonces se obtiene x cuadrado partido x por x cuadrado más y cuadrado. Se simplifica el cuadrado con una x, nos queda x partido x cuadrado más y cuadrado, que es, escribiéndolo en coordenadas polares, r coseno de tecta, que es x partido de x cuadrado más y cuadrado, ya hemos visto que es r cuadrado. Nos queda coseno de tecta partido por r. Una vez que hemos calculado estos elementos, pues sustituimos. Esto sería derivada de u sub 1 respecto de x, ya todo escrito en función de r y tecta. Es posible que no hubiera interesado, si tuviéramos que calcular derivadas de orden superior, no hubiera interesado calcular, o sea, escribir esto en función de r y tecta, sino que haber seguido con estas derivadas en función de x y de y, o sea, habernos quedado ahí. Pero bueno, en este caso, como ya solo nos piden las derivadas primeras, pues lo escribimos en función de r y tecta porque el problema ya está prácticamente finalizado. Ahora simplemente restaría, bueno, esto como ya lo hemos utilizado, pues lo vamos a borrar. Estas derivadas ya las hemos escrito. Borramos por aquí. Bueno, y entonces ahora lo que escribiremos es la expresión matricial, esa que tenemos, y simplemente pues después identificaremos elementos y ya tendremos tanto la derivada parcial de z respecto de x como la derivada parcial de z respecto de y. Cogemos esta expresión y sustituimos. La matriz jacobiana de zxy, la tenemos aquí, de z respecto de x, de z respecto de y. Esto es igual a jacobiano z de z respecto de r y respecto a tecta, que es esto de aquí, coseno de tecta menos seno de tecta partido por r, seno de tecta y coseno de tecta partido por r, esto multiplicado por ahora jacobiano o matriz jacobiana de u xy. Bueno, esto lo hemos escrito al revés. En primer lugar, pues z de r tecta, hemos dicho que es esto, lo hemos escrito en el orden contrario, de z respecto de r de z respecto de tecta, y ahora sí jacobiano uxy, que copiamos esto de aquí. Sería coseno de tecta menos seno de tecta partido por r, seno de tecta y coseno de tecta partido por r. Hacemos este producto, esto sería, esto es una matriz 1 por 2, esto es una matriz 2 por 2, y entonces el resultado sería 1 a 1 por 2. Una fila, dos columnas. Multiplicamos esto por la primera columna, entonces quedaría coseno de tecta, o sea, de z respecto de r, coseno de tecta, coseno... A ver, un segundo. Hemos dicho que es 1 a 1 por 2. Primer elemento. Como hemos dicho, coseno de tecta de z respecto de r más seno de tecta de z respecto de tecta. Y ahora el siguiente elemento sería esta fila por esta segunda columna. Nos queda dz respecto de r menos seno de tecta partido por r menos seno de tecta partido por r por dz respecto de r más este por este, o sea, sería coseno de tecta partido por r dz respecto de tecta. Una vez que tenemos esto, esta matriz es igual
a esta matriz, cada elemento coincide con su correspondiente. Entonces tenemos que dz respecto de x sería coseno de tecta dz respecto de r más seno de tecta dz respecto de tecta, y dz respecto de y sería menos seno de tecta partido por r dz respecto de r más coseno de tecta partido por r de z respecto de tecta. Una vez que tenemos las expresiones de dz respecto de x, dz respecto de y en coordenadas polares, ya hacemos lo que nos piden. Vamos a borrar un poco más. Entonces, dz respecto de x más dz respecto de y, que es la expresión que nos pedían en coordenadas polares, sustituimos dz respecto de x, coseno de tecta dz respecto de r más seno de tecta dz respecto de tecta, más, ahora dz respecto de y, pues sustituimos menos seno de tecta partido por r dz respecto de r más coseno de tecta partido por r de z respecto de tecta. Y ahora podemos sacar factor común de z respecto de r y después de z respecto de tecta, y nos quedaría esto, coseno de tecta, lo que multiplica de z respecto de r, menos seno de tecta partido por r por dz respecto de r más seno de tecta más coseno de tecta partido por r y ahora dz respecto de tecta. Y así tenemos dz respecto de x más dz respecto de y en coordenadas polares, que era lo que nos pedían. Es igual al jacobiano de z de r tecta multiplicado por el jacobiano de u de x y. Bueno, calculemos cada uno de estos jacobianos. En primer lugar, el jacobiano, la matriz jacobiana z de x y es, cogemos la z, va de un subconjunto de R2 en R. Luego tendría solo una función coordenada y dos variables. Entonces, primera columna, derivamos respecto de la primera variable, y segunda columna, derivamos respecto de la segunda variable. Para el jacobiano de z de r tecta, pues lo mismo, pero ahora con r y con tecta. Derivada de z respecto de r, derivada de z respecto de tecta. Y finalmente, para el jacobiano u de x y, tendremos u, observemos, miramos aquí arriba a la derecha, tiene dos funciones coordenadas, u sub 1 de x y u sub 2 de x y. En la primera columna derivamos todas las funciones coordenadas respecto de la x. Luego sería derivada de u sub 1 respecto de x, derivada de u sub 2 respecto de x. Y después tendríamos en la segunda columna todo respecto de y. Derivada de u sub 1 respecto de y, derivada de u sub 2 respecto de y. Observemos, u sub 1 de x y, vamos a apuntarlo aquí, lo que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y u sub 2 de x y es igual a arcotangente de y partido por x. Entonces vamos a calcular todos los elementos que intervienen en el jacobiano de u de x y. La derivada parcial de u sub 1 respecto de x
Si cogemos esta expresión y derivamos respecto de x, es una raíz, luego sería derivada de lo de dentro respecto de x, sería x cuadrado derivada de 2x más y cuadrado derivada respecto de x0, partido 2 la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. 2 y 2 se simplifican y queda x partido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y como nosotros pues queremos escribir todo en función de r y tecta, pues podemos empezar a hacerlo. Recordemos que x es r coseno de tecta y raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es el módulo, es r. Luego esto nos quedaría coseno de tecta. Ahora, la derivada de u sub 2 respecto de x. Entonces esto sería u sub 2, el arco tangente de y partido por x, luego la derivada sería derivada de lo de dentro y sería una constante, saldría fuera, derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, se puede calcular rápidamente, entonces sería menos y partido por x al cuadrado y partido 1 de más lo de dentro al cuadrado. Entonces de aquí se obtendría menos y partido por x al cuadrado, y si hacemos la operación de abajo se ve fácilmente que es x cuadrado más y cuadrado partido de x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, multiplicamos en cruz y esto queda, bueno, x cuadrado y x cuadrado se iría, x y menos y partido x cuadrado más y cuadrado sustituimos, menos r seno de tecta, y ahora x cuadrado más y cuadrado es el cuadrado de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, luego es r cuadrado. R con el cuadrado se va, nos queda menos seno de tecta partido por r. Ahora, la derivada parcial de u sub 1 respecto de y. Bueno, esto sería igual que hemos hecho para x y queda 2y partido 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, el 2 y el 2 se van y queda y partido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Cambiamos a coordenadas polares, esto quedaría r seno de tecta partido de r. Y esto es seno de tecta. La derivada parcial de u sub 2 respecto de y sería, cogemos la expresión, ya tenemos derivada de lo de dentro. 1 partido por x es constante, derivada de y, 1. Luego sería 1 partido por x, partido 1 más el cuadrado de lo de dentro. Esto nos quedaría 1 partido por x y en el denominador 1 más y cuadrado partido de x cuadrado, se hace mínimo común múltiplo, x cuadrado más y cuadrado partido x al cuadrado. Para hacer esto lo hacemos en cruz, x cuadrado más y cuadrado partido de x al cuadrado, multiplicamos en cruz y entonces se obtiene x cuadrado partido x por x cuadrado más y cuadrado. Se simplifica el cuadrado con una x, nos queda x partido x cuadrado más y cuadrado, que es, escribiéndolo en coordenadas polares, r coseno de tecta, que es x partido de x cuadrado más y cuadrado, ya hemos visto que es r cuadrado. Nos queda coseno de tecta partido por r. Una vez que hemos calculado estos elementos, pues sustituimos. Esto sería derivada de u sub 1 respecto de x, ya todo escrito en función de r y tecta. Es posible que no hubiera interesado, si tuviéramos que calcular derivadas de orden superior, no hubiera interesado calcular, o sea, escribir esto en función de r y tecta, sino que haber seguido con estas derivadas en función de x y de y, o sea, habernos quedado ahí. Pero bueno, en este caso, como ya solo nos piden las derivadas primeras, pues lo escribimos ya en función de r y tecta porque el problema ya está prácticamente finalizado. Ahora simplemente restaría, bueno, esto como ya lo hemos utilizado, pues lo vamos a borrar. Estas derivadas ya las hemos escrito. Borramos por aquí.
Bueno, y entonces ahora lo que escribiremos es la expresión matricial, esa que tenemos, y simplemente pues después identificaremos elementos y ya tendremos tanto la derivada parcial de z respecto de x como la derivada parcial de z respecto de y. Cogemos esta expresión y sustituimos. La matriz jacobiana de zxy, la tenemos aquí, de z respecto de x, de z respecto de y. Esto es igual a jacobiano z de z respecto de r y respecto a z, que es esto de aquí, coseno de tecta menos seno de tecta partido por r, seno de tecta y coseno de tecta partido por r, esto multiplicado por ahora jacobiano o matriz jacobiana de u x y. Bueno, esto lo hemos escrito al revés. En primer lugar, pues z de retecta, hemos dicho que es esto, lo hemos escrito en el orden contrario, de z respecto de r, de z respecto de tecta, y ahora sí, jacobiano uxy, que copiamos esto de aquí. Sería coseno de tecta menos seno de tecta partido por r, seno de tecta y coseno de tecta partido por r. Hacemos este producto, esto sería, esto es una matriz 1 por 2, esto es una matriz 2 por 2, y entonces el resultado sería 1 a 1 por 2. Una fila, dos columnas. Multiplicamos esto por la primera columna, entonces quedaría coseno de tecta, o sea, de z respecto de r, coseno de tecta, coseno... un segundo. Hemos dicho que es 1 a 1 por 2. Primer elemento. Como hemos dicho, coseno de tecta de z respecto de r más seno de tecta de z respecto de tecta. Y ahora el siguiente elemento sería esta fila por esta segunda columna. Nos queda dz respecto de r menos seno de tecta partido por r menos seno de tecta partido por r por dz respecto de r más este por este. O sea, sería coseno de tecta partido por r dz respecto de tecta. Una vez que tenemos esto, esta matriz es igual a esta matriz, cada elemento coincide con su correspondiente. Entonces tenemos que dz respecto de x sería coseno de tecta dz respecto de r más seno de tecta dz respecto de tecta y dz respecto de y sería menos seno de tecta partido por r dz respecto de r más coseno de tecta partido por r de z respecto de tecta. Una vez que tenemos las expresiones de dz respecto de x, dz respecto de y en coordenadas polares, ya hacemos lo que nos piden. Vamos a borrar un poco más. Entonces, dz respecto de x más dz respecto de y, que es la expresión que nos pedían en coordenadas polares, sustituimos dz respecto de x, coseno tecta de z respecto de r más seno de tecta dz respecto de tecta, más, ahora dz respecto de y, pues sustituimos menos seno de tecta partido por r, dz respecto de r más coseno de tecta partido por r de z respecto de tecta. Y ahora podemos sacar factor común de z respecto de r y después de z respecto de tecta y nos quedaría esto, coseno de tecta, lo que multiplica de z respecto de r, menos seno de tecta partido por r por dz respecto de r más seno de tecta más coseno de tecta partido por r
y ahora dz respecto de tecta. Y así tenemos dz respecto de x más dz respecto de y en coordenadas polares, que era lo que nos pedía.